Rafael Gutiérrez Girardot, Crítica y Utopía. Rememorar la obra de Rafael Gutiérrez Girardot es una actividad que implica un quehacer en el presente. No basta con un ejercicio de disertación inmanente respecto a sus recurrentes críticas e ideas en las cuales difundió su pensamiento. Se trata de la urgencia de proyectar elementos de su obra que revitalizan horizontes y su propia concepción de la utopía hispanoamericana, en una sociedad inmersa en la incertidumbre. Es así como resuenan los ecos de su obra y vuelven a retomar vigencia sus críticas hacia la mediocridad, al rastacuerismo como apariencia de lo que no se es, a la picaresca, a la simulación del conocimiento y hacia la ausencia de rigor científico y conceptual de una sociedad en condiciones de atraso cultural, económico y político, denominadas en subdesarrollo por nuestro filósofo de Sogamoso. En efecto, se procede a abordar el pensamiento de Gutiérrez Girardot como un proceso que transita de la crítica a la alternativa, del pensamiento a la acción, cuyo objetivo es el de avanzar hacia una praxis social que potencie utopía hispanoamericana. Este proyecto consiste en la crítica del dogmatismo heredado de la tradición católica en su versión contrarreformista y premoderna. Allí se identifican las entidades que han sido los ejes de transmisión de esta concepción del mundo, siendo estas la Iglesia y el militarismo las instituciones que sostienen a las élites aristocráticas criollas que se sirven de la mediocridad impuesta y legitimadora del subdesarrollo. Asimismo, se destaca la universidad y su función en la conducción y relación con la sociedad, los problemas de su democratización y los retos para llevar a cabo la mayoría de edad en una sociedad inmersa en el dogma y la apariencia sobre lo que no se es y lo que no se comprende. Una especie de arribismo promotor de deshonestidad intelectual al difundir y rendir culto ciego a las modas de las academias extranjeras sin conocerlas a profundidad. Al plantear la crítica hacia esta forma de simulación del conocimiento, nuestro filósofo boyacense crea una ruptura con el pensamiento dogmático y mediocre, proponiendo un movimiento, o mejor aún, un desplazamiento hacia una propia ilustración en torno a un proyecto de Hispanoamérica que se reconoce como heredero de la tradición cultural europea, pero que se cuestiona sobre lo que somos, sobre nuestra historia, no como un mecanismo de subordinación u orfandad respecto a Occidente. Consiste en la superación de visiones que infantilizan nuestra condición cultural como exótica y folclórica. Al contrario, se trata de la utopía regional para insertarse en el desarrollo de la humanidad. Ese movimiento hacia la mayoría de edad en un horizonte de integración cultural que necesariamente va acompañado de una subjetividad propia, la cual se concreta en una experiencia nacional aspirando a la creación de la relación entre la universidad y la sociedad colombiana, concluyendo en un ethos colectivo y una responsabilidad individual que posiciona a la ciencia como un elemento fundamental en la constitución de una sociedad democrática que convive en paz y se piensa seriamente el desarrollo. Establecer un hilo conductor en la obra de Gutiérrez Girardot es una tarea fundamental para comprender la coherencia de su pensamiento y evitar la caída en posibles confusiones al abordar su producción intelectual, es decir, desarticuladamente. Los dardos de su crítica se dirigieron precisamente hacia algunos planteamientos posmodernos como voceros ideológicos del neoliberalismo. Según él, estos carecían de rigor y se resguardaban únicamente en fragmentos de la realidad, refugiándose en temáticas aisladas, negándose a comprender o explicar la totalidad social. Abro comillas. La llamada posmodernidad es una especie de acompañante del neoliberalismo. El neoliberalismo es una falsa libertad,
una falsa oferta de varias posibilidades. La posmodernidad ha suprimido el pensamiento. Cierro comillas. Así pues, bajo su mirada se encontraron la filosofía, la política, la literatura, el derecho, la educación y la cultura de la sociedad en su concreción colombiana, así como también en su dimensión regional en torno a Hispanoamérica. Sin embargo, la genialidad de nuestro pensador no se vio inmersa en una escuela o tradición de pensamiento dominante de la época. Al contrario, su fundamentación filosófica le permitió transitar por diversas escuelas existentes, formulando objeciones, pero a su vez entablando los diálogos necesarios con las mismas. Es así como polemiza e interlocuta con la metafísica, el marxismo, el estructuralismo y la posmodernidad, entre otras. Al dialogar con autores como Marx, Nietzsche, Zubiri, Heidegger, Foucault, Ortega y Gasset, Lukács y Walter Benjamin, logra reconocer y hacer parte de los debates intelectuales de su época, los cuales constituyen a grandes rasgos su relacionamiento con la filosofía. Es por eso que el hilo conductor de su producción intelectual se ubica en torno a los cuestionamientos sobre quiénes somos, cuál es nuestro horizonte político y cultural, es decir, la posibilidad de insertarse en la historia universal como un proceso histórico y social digno de aportar a la cultura y al desarrollo de la humanidad. Para ello, Gutiérrez Girardot se sitúa intelectualmente con la diversa fundamentación filosófica mencionada, pero a su vez en la propia producción intelectual que él consideró a la altura para pensarse el mundo hispánico como relato de lo que somos y como utopía realizable. Autores como Martí, Borges, José Luis Romero, Alfonso Reyes y Mario Góngora serán personalidades que no solo destacarán en la literatura como goce estético para saciar la curiosidad europea, sino que serán fundamentación para clarificar la situación del hombre hispano, el arsenal cultural que descifra la vida y la condición humana en la que materialmente se encuentra situada la experiencia hispana. La literatura como instrumento para pensar nuestra historia y nuestra forma de ser. Es hacia este horizonte de integración, más que de ruptura, el que se plantea a Gutiérrez Girardot un reencuentro con el mundo occidental a través del aporte ya hecho desde estas latitudes hacia la cultura universal, donde las letras y el genio de distintas figuras posibilitan la conciencia histórica y nuestro devenir. Y en esa gesta, Gutiérrez Girardot utilizará la crítica profunda como guerra de ideas y polémica intelectual en un sentido griego, y retomando a Hegel, abro comillas, la verdadera refutación, escribió Hegel en su Lógica, debe atender y entrar en la fuerza del contrincante y situarse en el ámbito de su fortaleza, atacarlo fuera de él y mantener razón donde él no está. Cierro comillas. Reconocer el pensamiento del contradictor en su coherencia y racionalidad, de tal forma que la discusión sea un momento de encuentro y permita establecer un vínculo de relacionamiento intelectual al refutar por medio de la inteligencia, cualificando la opinión y el juicio. El uso de la razón propia para hacer frente a la mediocridad y a la simulación del pensamiento como prácticas de mentalidades subdesarrolladas y destinadas al estatismo. En efecto, será el dogmatismo el principal punto de la crítica del filósofo boyacense, pues él lo caracteriza como factor determinante del subdesarrollo. Además de las condiciones sociopolíticas de la dominación,
puesto que, abro comillas, dependencia económica e imperialismo tienen su correlato en las sociedades estáticas, dogmáticas, inmovilistas, intelectualmente improductivas o simplemente receptivas, y estas sociedades son a su vez el producto histórico del catolicismo de la Contrarreforma. Cierro comillas. Esta mentalidad, que ha sido producida y reproducida por medio de la Iglesia Católica contrarreformista y la institucionalidad castrense, las cuales materializan la negación a la modernidad a través del rechazo y la intolerancia, el debilitamiento de la democracia cuyo único sentido es garantizar la consolidación de una clase dominante mediocre que no tiene voluntad para llevar a cabo un proyecto de nación. Abro comillas. Convertido en monasterio que declara tácitamente enemigo al que piensa libremente, Colombia extendió este dogmatismo de amigo-enemigo a la política, es decir, lo ancló en la conciencia colectiva y favoreció la restauración de la sociedad colonial. Cierro comillas. Esta hibridación entre un capitalismo tardío junto con castas herederas de la colonia y una mentalidad medieval será el contexto sociocultural en que se mueven las sociedades hispánicas y de allí sus problemáticas y limitaciones. No obstante, junto al dogmatismo mencionado, al interior de la Universidad Colombiana se propaga el rastacuerismo como forma de simulación del conocimiento, donde las producciones intelectuales extranjeras son difundidas en las aulas con una vanidad encubridora de la mediocridad del docente, a su vez hijo de una mala formación profesional y sin garantías para ejercer la libertad de cátedra y la investigación remunerada con dignidad. Además, el ejercicio de la docencia se desvaloriza en una transmisión de lo producido por otras academias con traducciones de segunda mano que desvirtúan la lógica de lo planteado. Se subordina la inteligencia del estudiante a las tendencias teóricas del momento. Se difunde ingenuamente la falsa idea de que se está al nivel de la alta formación universitaria en un contexto de globalización. Esta condición de desigualdad nutre el malestar social, convocando a procesos de movilización estudiantiles, los cuales, a juicio de Gutiérrez Girardot, terminan siendo perjudiciales para el rigor y el sentido del estudio universitario, puesto que conlleva pensar que la democratización y formas de horizontalidad administrativas en sí mismas concluirán en experiencias democráticas de la enseñanza y en el mejoramiento de la producción científica de las universidades. Cuando lo demostrado posteriormente, el Mayo francés o en la Reforma de Córdoba, es que ese anhelo por democratizar la universidad se terminó impulsando una nueva modalidad de la burocracia que encubre la irresponsabilidad académica y la adopción de modelos pedagógicos acríticamente adoptados. Sin embargo, en esta tensión entre democratización de la universidad y su relacionamiento con la sociedad, también señala los peligros de pretender llevar la democratización hacia todas las esferas de la vida social, pues se reconoce que hay escenarios los cuales merecen de madurez cultural e intelectual para asumirse en una vida colectiva eficiente, de tal forma que mientras se siga pensando con base a prejuicios y estructuras mentales colonizadas, la democratización podrá crear escenarios propicios abriendo paso a la vergonzosa demagogia, al egoísmo y al engaño. Este movimiento hacia una ilustración propia e integradora se debe nutrir de la voluntad colaborativa entre industriales, la iglesia, políticos,
docentes y estudiantes conformando una ética colectiva. Abro comillas, que someta los egoísmos propios de la sociedad burguesa y los ponga al servicio de la sociedad. O si se quiere decir paradójicamente, que dinamice los egoísmos en beneficio de la comunidad para que se satisfaga mejor el egoísmo. Cierro comillas. Esto es, que sustente una experiencia pluralista y abierta a la investigación y a la ciencia para el desarrollo social. Emprender una nueva experiencia de paz y democracia a través de una sociedad civil madura y acorde a las necesidades de la complejidad y diversidad del mundo. Por ello también se hace necesaria una responsabilidad individual como interés por autodeterminarse bajo la razón propia para situarse en el mundo y en esta medida avanzar personalmente, llevando consigo el desarrollo social y colectivo, superando el egoísmo y la violencia heredada por el dogmatismo y la vanidad encubridora de la mediocridad. Para finalizar, la crítica, la polémica, la agudeza del pensamiento, la ironía bien dirigida, el esfuerzo por conocer y adquirir una conciencia que dé sentido a la existencia en un contexto histórico y una utopía propia, son las herramientas que nos deja Rafael Gutiérrez Girardot. Un ejemplo de poner la inteligencia al servicio del desarrollo social. Un ejemplo de rigurosidad conceptual y sobre todo un ejemplo de sujeto para la democracia en tanto enriquecedor del debate, sometiendo la opinión pública a la razón, al juicio pertinente y racional. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.